Bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Me acompaña hoy la colega, la apreciada contadora Ana María Ramírez Zarza. Con el saludo fraterno a nuestro conductor, el licenciado José Llor, estamos hoy en un encuentro nuevo de educación cooperativa por Canal 7 de Formosa. Así es, y decíamos la semana pasada que debido a la importancia del documento que hemos presentado ante funcionarios de la cartera provincial, nosotros seguiremos compartiendo con ustedes estos documentos, toda vez que implica un estudio de investigación hecho justamente por el licenciado José Llor y la contadora Ramírez Zarza, quien es una de las autoras de este importante documento, contadora. Sí, y debemos resaltar también con el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Así es. De todo el equipo de técnicos, quien nos ha liberado de muchos de nuestros trabajos cotidianos para que podamos dedicarnos a plasmar en este documento la vivencia de 20 años. Así es, y justamente con los trabajos de campo que hemos realizado en esto, como bien dijo la colega, durante estos 20 años de permanente estudio, de permanente investigación, de permanente indagación que se debe hacer para plasmarlo en un documento, esto que estamos haciendo. Y bueno, hagamos un pequeño repaso, colega, de lo que hemos visto en la semana anterior. Así es. Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que nos enseñara el gran maestro argentino León Schumann, cuando en su obra que realizara cuando estaba como director de ALSECOP, en el año 1991 escribió una obra justamente de economía social para las cooperativas y las pequeñas empresas, en donde caracteriza lo que es la economía social. Él nos cuenta que hay muchas formas de llamarlo economía social y que hay diversos autores que lo describen de diferentes maneras, pero que todas tienen un elemento en común. ¿Cuáles son esos elementos en común? Bueno, vamos a nombrar lo que él nos enseñara. Uno es la adhesión libre y voluntaria, que es una organización, una entidad sin fines de lucro, que no persiguen fines de lucro, el control y la gestión democrática, la participación entre todos. Eso es lo que es, en líneas generales, la economía social. Pero nosotros habíamos visto, colega, la vez pasada, que para caracterizar correctamente nuestra unidad de estudio, ubicamos a las cooperativas como eje de nuestro estudio, con una característica que lo diferencia de las demás organizaciones que nombramos. Y esa característica es la distribución equitativa de los ingresos, es decir, el mecanismo del retorno. Sí, que es por vía de, justamente lo que decíamos, distribución del excedente por vía de retorno, que esto se da en las empresas cooperativas. Y fundamentalmente nosotros ponemos énfasis en ese aspecto, en diferenciando de los otros tipos de economía, de la economía capitalista o de otros tipos de empresas, que hacemos siempre la diferenciación que debe existir entre estos tipos de empresas, haciendo hincapié fundamentalmente en la economía cooperativa cuando hablamos de los ingresos a través de la distribución de los excedentes vía retorno, que esto siempre nos ocupa, estos mecanismos que tiene peculiar que tiene toda empresa cooperativa, o que debiera tener toda la empresa cooperativa. Y la semana pasada vimos de cómo estaba estructurado nuestro plan, nuestro documento que hemos establecido, y que ahí tenemos documentos, fotos que vamos a compartir con ustedes de esos trabajos y quienes fueron participando ahí justamente estamos viendo con todo lo que colaboramos o lo que colaboraron en ese plan estratégico Formosa 2015, partiendo del plan estratégico territorial que viene a nivel nación, plan estratégico provincial que viene a nivel provincia,
y después las distintas bajadas que se realiza en el terreno, ya en el territorio, que es lo que nosotros venimos haciendo. Y justamente que es el impacto económico-social del cooperativismo educacional que se dan en los propios lugares de las localidades. Sí, así habíamos hablado de sus 3 capítulos, ¿verdad? Sí. En donde en el primero hacíamos referencia a algunos conceptos. Definíamos, por ejemplo, lo que era la política y la política cooperativa. Cuando hablamos de política, hablamos del arte de conducir. Y cuando hablamos de una política cooperativa, estamos hablando de la conducción, sí, pero en base a sus principios y valores, que es lo que la diferencia de las demás organizaciones. Esto está establecido por ley y por doctrina. Así es. Y después tenemos en el capítulo 2, estamos viendo la cooperativa del Plan Estratégico Provincial, el impacto económico-social del cooperativismo educacional. Después ahí tenemos una frase de Juan Bautista Alberdi que dice: los estados son ricos por la labor de sus individuos y su labor es fecunda porque el hombre es libre, es decir, dueño y señor de su persona, de sus bienes, de su vida, de su hogar. La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Después seguimos en el capítulo 2, el cooperativismo en el Plan Estratégico Provincial, y siempre partiendo de la frase de Floreal Gorini, que habla de que la cooperación es una doctrina social que tiende a transformar a esta sociedad injusta, desigual e inhumana en una sociedad fundamentalmente humanista. Todo ideal transformador de la sociedad necesita una base cultural que le dé sustento. Esta base es el movimiento cooperativo. Ahí estamos viendo, es decir, los distintos aportes intelectuales que hacen estos, que estudian el movimiento cooperativo, que hace a que la doctrina de nuestro movimiento esté plasmado en estos documentos. Y después tenemos, colega, y esto sí vamos a hacer hincapié, el ámbito académico educativo, que esto dejamos como algo fundamental, porque decíamos ya en la semana anterior, la semana pasada, que la base y sustento de toda economía social se tiene que dar en el ámbito educativo. La colega recordaba y hacía hincapié con mucho razonamiento de que cuando hemos transitado las localidades formoseñas justamente en el ámbito educativo, nadie tenía conocimiento del Plan Estratégico Provincial. Esto es una debilidad que el Estado, en este caso el gobierno provincial, que nosotros pudimos detectar esta debilidad del gobierno provincial para que subsane esta situación. Es decir, todos debemos entender y comprender lo que es el Plan Estratégico Provincial para que podamos ser partícipe efectivo de este cambio, de esta política estratégica que busca introducir el gobierno provincial. Y la educación es muy importante, colega. Así es. La vez pasada, en programas anteriores, como bien lo dijiste, contador, nosotros habíamos tocado el esquema productivo, ¿verdad? El ámbito de la producción. Así es. Netamente. Bueno, ahora nos toca la parte educativa, con lo que daríamos por finalizado brevemente una reseña de este importante documento, a través cual nosotros demostramos que Formosa está en proceso de construir su modelo de economía social propio. Sí. En ese campo, en ese aspecto educativo, son numerosas las obras que hemos hecho, pero en realidad lo que nuestro conductor ha hecho, el licenciado José York, es estructurar la educación cooperativa. Eso es lo que hizo. Estructuró la educación cooperativa en el ámbito de la provincia y luego esta estructuración se imitó, se brindó, se posibilitó que todas las provincias argentinas tuvieran la posibilidad de abrevar en esos conocimientos. Y también, debemos decirlo, la República del Paraguay. Ahora vamos a ver cómo nace esto. En la próxima diapositiva vemos a la licenciada Ana María del Ricio, quien fuera la autora intelectual de la resolución 511,
que diera nacimiento al Prodecot escolar. Y vemos que todo esto, lo que nosotros estamos brindando ahora ahí, está plasmado en un documento que es la historiografía de la educación cooperativa en la provincia de Formosa a través de los propios instrumentos oficiales que emanados, por supuesto, del Ministerio de Educación de nuestra provincia. Así es. Eso ya nosotros hemos traído a los colaboradores de quienes fueran el profesor Ramón Francisco Jiménez y el profesor Santiago Calafatich, dando a conocer acerca de estos documentos que ellos fueron partícipes y que fueron el sustento, la base, la recopilación de datos vía oral en este caso, que transmitió esta experiencia para que así se pueda realizar este importante trabajo investigativo que es la historiografía de la educación cooperativa en la provincia de Formosa, siempre con instrumentos oficiales. Vamos a una pausa. A una pausa y volvemos para entrar de lleno ya en esto que es el aspecto educativo. Rumbos, la revista dominical de mayor cobertura en todo el país. Moda, turismo, recetas de cocina, entretenimientos, humor y horóscopo. Cada domingo con el diario El Comercial. ¿El tiempo no te alcanza y necesitas cuidarte? Ser Sano te ayuda a cuidar de tu salud. Ahora te ofrece sus nuevos menúes ejecutivos pensados para vos y tu familia. Platos ricos y saludables, acompañados de deliciosos jugos de frutas naturales y postres. Lleva tu menú por día, todos los días. Almuerzos y cenas de bajas calorías y normales. Llámanos de lunes a sábados y pedí tu menú ejecutivo Ser Sano. Nuestra línea telefónica 455-240. Envíos a domicilio. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. Bien, volvemos para el último módulo para decirle que estamos en Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer, programa que se emite por Canal 7 todos los lunes 14:30 y miércoles y viernes a las 7 de la mañana, que ustedes pueden ver nuestra programación que tenemos con ustedes. Por supuesto, agradeciendo a las autoridades de Canal 7 que hacen posible que nosotros estemos con ustedes. Así es. Y siguiendo con nuestro tema, vamos a ver, ahí tenemos en pantalla otra de las producciones del licenciado José Llor para otros de los aportes intelectuales para el campo educativo. Ahí están los dos diseños curriculares de educación cooperativa y mutual, que próximamente en programas vamos a desarrollar un poquito estos documentos que tenemos que decirlo y resaltarlo. Fueron los primeros documentos de la República Argentina y no hace mucho tiempo, recién Córdoba tiene su segundo diseño curriculares, serían los segundos documentos de la República Argentina. Esto el licenciado Llor ha entregado en las provincias de Chubut, Jujuy, también en la provincia de Corrientes y en varias provincias de la República Argentina y también del Paraguay, debemos decirlo también.
Sí, el siguiente es en los NAPCOP. Los NAP cooperativos son los núcleos de aprendizajes prioritarios de la educación cooperativa escolar, que es un documento base de propuesta de discusión, es decir, está a consideración de las autoridades educativas para que vean lo que el aporte de Tecnicop y de, acá justamente también la colega es autora con el licenciado José Llor, de estos contenidos de los núcleos prioritarios, de los núcleos de aprendizajes prioritarios como referencia de la educación cooperativa. Este es en el nivel primario y también existe del nivel inicial, que fuera presentado hacia las autoridades provinciales y también nacionales, que estamos en esa senda para hacer efectiva la entrega hacia esos documentos. Por otra, también tenemos los lineamientos políticos y estratégicos del cooperativismo educacional en la secundaria obligatoria, que es otro documento base de propuesta y discusión del cooperativismo educacional, como parte indisoluble del sistema educativo oficial y popular argentino. Esto se sacó de los documentos del Consejo Federal de Educación, colega, que ustedes rescataron, hicieron la investigación, encontraron estos documentos y vieron que no estaba inserto la educación cooperativa. Y en ese contexto, ustedes hicieron otra vez los aportes intelectuales para que sea presentado ante las respectivas autoridades. Y así lo hemos realizado, y es una materia pendiente también que tenemos nosotros de explicar ante las cámaras en qué consiste este documento. Todos esos documentos que nosotros hemos elaborado, sumado a eso todas las cartillas que hemos hecho, los numerosos aportes científicos del profesor Llor, como por ejemplo la génesis de la pedagogía cooperativa, se hizo en base a 3 criterios pedagógicos didácticos que fue instituido por él: historia y doctrina como eje medular de la educación cooperativa. Después tenemos la parte de los conocimientos sobre la legislación, la organización de una cooperativa, orgánico, legislativo, institucional de una cooperativa, y finalmente los conocimientos generales que son funcionales a los anteriores. Estos 3 ejes están insertos en cada elemento de lo que es la educación cooperativa. Y recordando un poquito, sí, en el paso del tiempo, vimos nosotros que nuestra educación cooperativa es un elemento, es una herramienta de una gran valía para los productores y para sus hijos, porque justamente apunta a enseñarles lo que se omite en otras áreas. No es que las otras áreas no sirvan, las otras áreas curriculares, por ejemplo matemática, lengua, además, no es que no sirvan esas áreas. Lo que pasa es que falta la parte empresarial propiamente dicha, y este es el conocimiento que brinda la cooperativa, que brinda el cooperativismo educacional. Esta parte empresarial que reclaman y demandan nuestros alumnos, nuestros docentes, los hijos de los jóvenes productores del campo, ellos demandan esto porque para que se produzca la integración entre los saberes de los padres con los saberes empresariales de sus hijos. Así es, y la siguiente diapositiva resume cómo está estructurado, en este caso Tecnicop y el Prodecop, partiendo de un Prodecop, el Prodecop, Programa de Desarrollo de Educación Cooperativa, y con sus distintos vida institucional. Por un lado tenemos el Prodecop escolar, que estaba hablando ya la colega, donde la profesora Ana María del Richo tuvo mucho que ver con este proyecto. Por otro lado, también cuando cuando incursionamos en el ámbito académico, en el ámbito de la universidad, el licenciado José Llor creó el Prodecop universitario. En esa misma línea de sentido también se creó la Comisión Académica de Asuntos Cooperativos, y por último el Prodecop académico. Esto como instituciones
que incipiente, pero que tuvo sus aportes para que sean beneficiados la educación formoseña. Y en este caso ahí estamos viendo la propuesta de George Panzoni, que es sobre la incorporación del cooperativismo en la proyectada Ley de Educación Superior, que hemos tenido la posibilidad de asistir hasta a Buenos Aires y visitar la Cámara de Diputados para hacer referencia acerca de esta educación superior, la famosa Ley de Educación Superior, que sigue en cartera, pero la propuesta está hecha, colega. Así es. Y después tenemos en la siguiente diapositiva con el Meyer Dubrovsky, un gran cooperativista, y el impacto, el capítulo 3 del impacto de la economía social, y donde habla Meyer Dubrovsky y dice: hoy más que nunca necesitamos reflexión y militancia para que nuestro movimiento rediscuta el enorme papel de responsabilidad histórica que nos toca vivir. Busquemos alternativas para detener esta avalancha neoliberal que cree que va a destruir la mente humana y hacer que nos devoremos unos a otros. Yo quiero hacer una breve referencia, si me permite, contador. Sí. Meyer Dubrovsky fue y es y sigue siendo uno de los grandes hombres que produjo la Argentina, una de las grandes personas del cooperativismo, donde nuestro conductor, el licenciado George, tuvo la ocasión de conocerlo, de hablar con él, y él le mostró, él le dijo lo que era el verdadero cooperativismo, dónde estaban las raíces del verdadero cooperativismo. Y eso fue en el año 1900 más o menos, incluso antes de que nos constituyéramos formalmente como técnico, 1992, no Sí. recuerdo exactamente la fecha, pero fue cuando la Universidad Nacional de Formosa le encomendará a José asistir a ese encuentro, en donde tuvo la oportunidad de hablar con el gran Meyer Dubrovsky. Y como él bien lo dijera, lamentablemente él murió, nos dejó físicamente hace algunos años ya, y es víctima de esta violencia, de este sistema, porque en su farmacia fue acuchillado por una persona marginal, y bueno, lamentablemente murió. Y desde Técnico nosotros, a través de nuestro conductor, le rendimos homenaje a ese gran hombre. Así es. Y siguiendo, ahí tenemos el impacto económico-social del cooperativismo educacional. Y allí compartimos un trabajo, es decir, cómo interviene a través de una política de Estado con las cooperativas, formando cooperativas para lograr buscar la efectividad empresarial. Esto tiene que ver con lo que buscamos a través de la economía social, donde el Estado, donde las cooperativas sean partícipes de ese proyecto, de ese proceso de economía social a través de políticas del Estado. El Estado debe instrumentar políticas cooperativas para que se logre una efectividad empresarial. Es decir, el mayor déficit de nuestro agricultor, de nuestros chacareros, es el tema de justamente el aspecto organizacional empresario, porque indudablemente que hay una deuda pendiente para capacitar y formarlo empresarialmente a estos productores de campo, de tierra adentro o de chacra que decimos nosotros, y es fundamental que el Estado instruya políticas efectivas para que se pueda lograr esa efectividad, colega. Y así tenemos el capítulo cooperativo en el Plan Estratégico del Estado Provincial, sí, Formosa 2015, de donde abrevamos para poder elaborar este documento, que ya lo elevamos al doctor Eber Solís, ¿verdad? Sí. Lo que sí vamos a recalcar un poquito es la importancia de este documento. Lo vuelvo a decir, son muchas las personas que han colaborado con nosotros para su elaboración, a quienes les mandamos un gran agradecimiento. Entre ellos estamos todos esos productores con quienes hemos estado en contacto, que hemos estado en su unidad de producción, sus hijos, sus familias, sus esposas,
los docentes en la cual, colega, tuviste la oportunidad de ir a enseñar, sí, los alumnos, los directivos de la escuela que nos recibieron, a los sí, intendentes municipales también, a quienes estamos muy agradecidos, nos han recibido maravillosamente bien. A los políticos, en el caso de Ramiro Fernández Patri, en el caso de Eber Solís, a nuestros compañeros de técnico que han posibilitado esto, que nos han dado el espacio, el lugar, el tiempo necesario para su confección, a nuestro conductor, por supuesto, y en un agradecimiento muy especial, porque de él surgen las maravillosas herramientas que ponemos a su consideración para todo el pueblo formoseño. Con este documento, esta relación que hay entre el Estado y las cooperativas como unidad básica de su desarrollo, el alma mater de lo que es una economía social, y nos despedimos de ustedes, en mi caso, hasta el próximo programa. Así es, hasta el próximo programa y el placer de estar con ustedes. Muchas gracias por estar ahí.